perfecto. Ya, Ya, entonces profe. la semana pasada vimos mínimo común múltiplo, máximo común divisor, orden en la operatoria. Eso quiere decir que ejercicios con paréntesis, suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Eh, envié una guía en el grupo de WhatsApp, así que lo tengo que ingresar a don José Barroso. ¿Ya? Ya, perfecto. De todas maneras, la guía la voy a subir a la plataforma, por si acaso, Ujú. Ya, porque estamos trabajando con esa guía. ya. Ya, entonces lo que nos corresponde hoy día, sin contar obviamente el taller, sería los números racionales, ¿ya? Ya. Con respecto al audio, para no acoplarnos si es que se llega a unir alguien más, le voy a solicitar que silencien los micrófonos. Antes, todavía no. Silencien Ya. los micrófonos cuando comencemos la clase. No sé si se fijan que abajo hay una manito, hay una Sí, persona con la mano así como hacia arriba. la ¿Sí? apreté ahí yo. Eso, justamente, Ya. ya. Como van a estar con el micrófono silenciado, cuando usted necesita hacerme alguna consulta de algo que no entiende, levanta la mano y lo vuelvo a explicar, ¿ya? Ya. Levanta la mano, obviamente, y su Ok. micrófono lo abre para hacerme la pregunta, porque si no, tampoco le voy a escuchar, ¿ya? Ya. Yo estoy con video en esta parte, voy a compartir un PPT y también voy a hacer ejercicio acá en una pizarra que hay en la plataforma. Los Ok. números muy bonitos no me van a salir porque también tienen que pensar que estoy escribiendo acá en una pantalla táctil, ¿ya? Es No, como sí. cuando usted va al registro civil y hace su firma, algo así. Horrible. Ay, Horrible, horrible, ¿ya? horrible. Sí. Profe, Dígame, antes que dígame. comencemos las clases, ¿cómo van a quedar el tema de las evaluaciones? Porque se supone que no vamos a tener clase como por 2 semanas, un poco más incluso. Claro, sí. Mire, yo el taller lo tengo listo, ¿ya? Yo no tengo problema en enviarle el taller, por ejemplo, pero bajo ¿cómo se llama? La modalidad de que usted tiene 1 hora para hacerlo. Lo mismo que si estuvieran en la sala de Ah, clase, ok. ¿ya? Sí. Entonces, usted a tal hora yo se lo envío y a tal hora me lo devuelve resuelto, ¿ya? No Ah, ok, tengo problema en ok. eso, ¿ya? Pero bajo ese rango, pues, ¿ya? Que es 1 hora y Ya. 1 hora. Sí. Eh, Así que, bueno, la idea es que lo conversemos entre todos y veamos esa posibilidad, ¿ya? Ujú. Porque Ok. como esto es introducción al cálculo y después viene cálculo, que espero hacer la continuación en el otro semestre, entonces esos vacíos que vayan quedando los vamos de alguna manera más adelante viendo, ¿ya? Pero obviamente me interesa Ya, que más que usted copie todo el tema sea lo más transparente posible, porque si no yo no Sí, tengo cómo saber que usted no sabe, sí, ¿ya? se entiende. Si usted va a copiar o le va a pedir ayuda a alguien, al final se va a engañar usted y me va a engañar a mí, porque yo voy a creer que usted sabe, entonces voy a seguir avanzando, ¿no? Ujú. ¿Ya? Le Sí. comentaba yo a los chicos que yo no tengo problema en que usted me pregunte 1, 2, 3, 4 veces. En ese sentido yo explico, explico, explico y explico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo nada por el momento. ¿No? Ujú. Ya. Entonces le voy a solicitar que pongan en silencio el micrófono, ¿ya? Cualquier consulta ya sabe, la manito arriba. Voy a compartir entonces el contenido de la clase, compartir archivo. Se demora un poquito en cargar, pero cuando esté listo va a aparecer. Se está subiendo, está cargando todavía. Está lento el sistema. Ya. Antes de comenzar, recordemos que dentro de los números reales, ¿ya? Tenemos dos subdivisiones, que serían los números racionales y los números irracionales, ¿ya? Dentro de los números racionales tenemos los números enteros y tenemos los números naturales, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué son los números racionales? En el fondo, cuando usted ve una fracción,
usted está viendo un número racional, ¿ya? Todavía está convirtiendo el archivo. Creo que esto está lento. Convirtiendo, dice, no pasa nada. A ver, mientras tanto, si puedo compartir la pizarra. Ya. ¿La pizarra la logran ver? Si alguien me puede decir sí, ¿no? Sí, Ya. Sí, sí, sí. Entonces, todo número racional en el fondo se puede escribir como una fracción, ¿ya? Esos son los números racionales. Una fracción, mientras carga el archivo. La fracción, ¿qué es lo que tiene? Usted sabe que una fracción tiene un numerador y un denominador, ¿sí? A ver si me cargó el archivo. Ahora sí. Vamos a compartirlo. Ya. Ahora está el PPT, ¿ya? Si se fija acá en la primera página, ya tenemos ejemplos de los números racionales, son fracciones, ¿ya? Las fracciones dentro de la recta numérica, usted sabe que del 0 hacia la parte derecha son los números positivos y del 0 hacia la parte izquierda son los números negativos, hacia el infinito. Vimos la semana pasada los números enteros, ¿cierto? Que usted los ubica en la recta numérica y entre esos números enteros encontramos los números racionales, ¿ya? Que están escritos en fracciones. Obviamente los positivos se van a encontrar a la derecha y los negativos los va a encontrar a la izquierda, ¿ya? Segunda diapositiva. ¿Qué es lo que es un número racional? Recién le explicaba que los números racionales usted los puede representar como por medio de una fracción, ¿ya? Otra definición dice que un número racional es también todo número que puede representarse como el cociente. El cociente, ¿qué es lo que es? Una división de dos números enteros con denominador distinto de 0, ¿ya? El denominador es la parte de abajo de la fracción por si acaso. ¿Por qué tiene que ser distinta de 0? Porque si eso es 0, en el fondo la fracción sería igual a 0. Entonces ya no es un número racional, es solamente un número 0, ¿ya? Si no se puede representar como fracción, entonces lo llamaremos número irracional. Acá al ladito tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos el número 1,25, eso yo lo puedo representar como fracción y esa fracción es 5 cuartos. Por lo tanto, este número es racional, ¿ya? Si se fija, el 1,25 es algo también llamado como un número decimal finito, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué decimal? Porque tiene una coma. ¿Y por qué finito? Porque termina en 1,25. Eso quiere decir que todo número decimal finito se puede transformar en fracción, por lo tanto es racional. En el segundo ejemplo, en el de acá, tenemos un 0,3333 infinito, ¿ya? Ese es un número periódico. Sería 0,3 periódico. ¿Por qué? Porque el 3 se repite en el infinito. Y ese número también yo lo puedo representar como una fracción. Por lo tanto, también es un número racional, ¿ya? En el tercer ejemplo tengo un entero, ¿ya? Un número que es 2. ¿Lo puedo representar como una fracción? Sí. Por ejemplo, si yo tengo el 8 cuartos y lo divido, 8 dividido en 4, ¿cuánto es? 2. ¿Qué otra fracción me representa este número entero? 16 dividido en 8, ¿ya? Si yo hago la división de 16 dividido en 8 me da 2. Por lo tanto, también está dentro de los racionales. Recuerde que los números enteros, este número entero 2, es un subconjunto de los números racionales, ¿ya? Estaba dentro de este. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la raíz de 2, por si acaso. Eso es lo que dice acá en el paréntesis que no se alcanza a apreciar muy bien, ¿ya? La raíz de 2, ¿cuánto es? 1,41, 42, 13, 5, 6, 23, etcétera, ¿ya? ¿Lo podemos representar como fracción? No, no se puede representar como fracción, ¿ya? Si se fija, este es un número infinito no periódico, ¿ya? Eso significa que los números van cambiando, ¿ya? Los números después de las comas son todos diferentes, no se vuelven a repetir. Por lo tanto, este número se le conoce como número irracional, ¿ya?
En el ejemplo de acá, 0,97, que tenemos aquí, también es un número decimal finito, ¿ya? ¿Lo podemos transformar en fracción? Sí, 97 dividido en 100, y esto también es un número racional, ¿ya? Todos estos números que están acá los vamos a ver más adelante con detalle, cómo se transforman de ese tipo de número a fracción, ¿ya? Estos son ejemplos generales. Después tenemos acá el número pi. Si se fija, este es un número decimal, pero no es periódico, ¿ya? Todos los números son diferentes, por lo tanto, tampoco se puede representar como una fracción. También sería un número de tipo irracional. Y el último ejemplo tenemos el 1,090909, el 09 se repite, ¿ya? Por lo tanto, es periódico. Como es periódico, también lo podemos transformar en una fracción, 12 onceavos. Y también esto es un número de tipo racional, ¿ya? En el fondo, todo número que yo pueda escribir como una fracción es de tipo racional. Si no lo puedo representar como fracción, entonces lo vamos a llamar irracional, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento o continuamos? ¿No hay preguntas? Ya. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué le decía yo? ¿Y cómo saber si es un número irracional? Entonces dijimos que todo número que se puede transformar en fracción es racional y todo número que no se puede transformar en fracción es irracional. ¿Cuáles serían estos números? Los números enteros, como los vimos recién, ¿ya? Por ejemplo, el menos 15. ¿Cuál sería una división para que me dé menos 15? Algún número en el numerador, por ejemplo, menos 150 dividido en 10 me va a dar 15, ¿ya? O sea, lo pude transformar en fracciones de 15. Los números decimales exactos, ¿ya? Esos también son de tipo racional. El 0,25, el 0,123, el 10,5, ¿ya? Decimales exactos significa que tienen un inicio y un fin. Terminó en 0,8, el 0,25 terminó en 25 y no hay más, ¿ya? Decimales periódicos puros o decimales periódicos nosotros los conocemos. Por ejemplo, el 0,666, en el fondo, eso que está hacia el infinito yo lo puedo anotar como 0,6 con una rayita arriba, ¿ya? Y este 0,151515 también es periódico porque el 15 se repite hacia el infinito, ¿ya? Los decimales periódicos mixtos, aquí como los conocemos nosotros como decimales semiperiódicos, ¿ya? Es más fácil que lo relacione con ese nombre. ¿Por qué es semiperiódico? Porque el 25 lo vemos una vez, ¿ya? El 25 ahí termina, pero el 7 continúa hacia el infinito. Por lo tanto, el 7 recién es periódico, pero el 25 no es periódico, ¿ya? Por eso se llama semiperiódico. Y los decimales no periódicos, que son aquellos que cambian constantemente, ¿ya? Acá son irracionales. Entonces, esa es una manera de conocer cuál sería un número racional. Recuerde que esto es parte de la teoría, ¿ya? Continuamos. Dentro de las fracciones tenemos las llamadas fracciones propias y las impropias, ¿ya? Uy, que se ve raro. ¿Usted ve bien la diapositiva o ve como que está sobrescrito el texto uno arriba del otro? Sé como que está sobrescrito, por favor. Sí, Sí, se ve igual mal. lo veo así como que está sobrescrito. Sí. Ya. De ahí voy a subir bien la diapo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que dice acá? Que las fracciones propias son aquellos en las que el numerador es menor que el denominador, ¿ya? Recuerde que el numerador es la parte que está arriba y el denominador es la parte que está abajo. Fracciones propias, entonces, el numerador, acá tengo un 2, el numerador siempre es menor que el denominador. ¿Eso qué tipo de fracción es? Fracción propia, ¿ya? Y las fracciones impropias son todo lo contrario. Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. Si se fija, aquí tengo un 7 sextos. El numerador es mayor que el denominador, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer con las fracciones impropias? Las fracciones impropias se pueden transformar a algo que se llama número mixto, ¿ya? ¿Qué es lo que es un número mixto? Es un número natural más una fracción. Por ejemplo, ¿se acuerda? ¿Usted ha visto por ahí 2 enteros, 1 tercio? Eso es un número mixto, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tengo una fracción que es 2 sextos, que es menor que 1, y aquí abajito tengo la 7 sextos, que es mayor que 1, ¿ya?
Yo las fracciones, tanto las propias como las impropias, las puedo representar gráficamente, ¿ya? Acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, el primero, tengo un medio. Un medio, si se fija, el denominador es un 2. Por lo tanto, esta circunferencia o esta elipse que tengo acá, la divido en 2, que representa al denominador. Y el 1 representa la parte que yo en el fondo coloreé, ¿ya? Si yo tengo una sandía y me como la mitad, en el fondo me comí un medio. Acá abajo, si se fijan, esta figura, la segunda de aquí, está dividida en ¿cuántas partes? En 10. El denominador me da en cuántas partes tengo que dividir esta gráfica, ¿ya? Y el número 6, que vendría a ser el numerador, es cuánto de esto yo voy a colorear, ¿sí? En el fondo, si hubiese sido una torta, los invitados se comieron 6 décimos de esa torta, ¿ya? ¿Cómo se lee? 6 décimos. Acá tengo 5 novenos. ¿Cuántos cuadritos tengo en total? 9, ¿cierto? Pero de esto yo coloreé solamente 5. Lo mismo acá abajo. Tengo 12, ¿ya? 4 por 1, 4, aquí. 4 por 2 son 8 y 4 por 3 son 12. Y si se fijan, ¿cuánto pintaron aquí? 4, ¿ya? 2 tercios. Aquí el que manda es el denominador. En cuánto tengo que hacer el dibujo total es el denominador. ¿Cuánto tengo que colorear? El numerador, ¿ya? ¿Qué tipo de fracciones son estas? Es una pregunta. ¿Qué tipo de fracciones son estas que le acabo de mostrar? ¿Propias o impropias? Don José. Fracciones propias. ¿Ya? Señorita Catherine dice, ¿apoya a su compañero o no? Sí, Ya. ¿Qué es lo que era una fracción propia? son aquellas en que el numerador siempre es menor que el denominador. Eso, muy bien. ¿Ya? Las que siguen acá al lado también son de tipo, fracciones de tipo propias. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué quiere decir? El dibujo o la gráfica que usted va a representar, ¿en cuántas partes tiene que dividirlas? En el que le dé el denominador. ¿Cuántas partes voy a colorear? Las que están en el numerador. ¿Ya? Aquí hice varios ejemplos. 5 sextos, 4 cuartos. Si se fija acá, el 4 cuartos es lo mismo que yo diga 1. ¿Cierto? 4 dividido en 4, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Acá tengo 6 onceavos y 8 16avos. ¿Ya? Así es como se escriben por si acaso, o la pronunciación que usted tiene que utilizar en el caso de las fracciones. Continuamos. Tengo aquí unos ejercicios que se me duplicaron. A ver, fracción. Ya, déjeme ver. Déjeme ver si puedo compartir una parte de la pizarra. Usted me dice si lo ve o no lo ve. Voy a compartir aplicación. Seleccionar ventana. Aquí. Permitir. ¿La puede ver? ¿Puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, podemos ver que está moviendo el PowerPoint. Ya. Ve donde dice representación gráfica de ejercicios, que mostré un PowerPoint ahora, pero tengo solamente A, B, C, D hasta la letra H, ¿sí? Sí. Sí, Ya. Porque la que compartí arriba, no sé por qué, duplicó como A, B, C, D en un solo cuadrito, ¿ya? La idea es hacer la representación gráfica de este tipo de fracciones que tengo acá, ¿ya? Si se fija, al lado izquierdo, de la letra A hasta la D, son fracciones de tipo propias, ¿ya? Y de la letra E hasta la letra H, fracciones de tipo impropia, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esta representación? Según lo que acabamos de ver, ¿en cuántos cuadritos tendría que dividir yo el 8 novenos? en 8, ¿Quién manda, el numerador o el denominador? El número. el numerador. Perdón, el denominador. El denominador manda. El numerador me dice cuántos de esos cuadritos tengo que colorear, Sí, perfecto. ¿sí? Por lo tanto, en el primer ejemplo sería 9, ¿ya? Si yo hago estos 9, tengo acá, voy a checarlo, ¿ya? Aquí,
tengo 9. Voy a ponerlas en blanco porque el sombreado, bordes. Ya, tengo 9, ¿cierto? Entonces aquí me está diciendo que yo tengo que colorear 8, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer el color solo de 8. Ahí, ¿ya? 8 de 9, eso significa los 8 novenos. Ahí. Va, no me permite colorear. Pero en el fondo eso es lo que yo necesito hacer. ¿Ya? 8 de 9. ¿Ya? Me interesa que haga usted BCD, hágalo en el cuadernito y después, ¿tiene acceso a cámara, su computador? Ya. Haga el BCD y me lo muestra por pantalla. Ok. Le doy unos minutitos. Me dice que no. Vaya, no podemos encontrar la cámara. A ver. ¿Que no la tiene instalada? Voy a ver ahora porque aquí me pone. Necesito ayuda. Voy a ver. Pero en todo caso se entendió perfectamente. Hice los 7 cuadritos en la primera y pinté 4. ¿Ya? En la segunda hice los 11 y pinté 6. ¿Ya? Y en la tercera hice 13 cuadritos y pinté 9. Ya. Pero voy a intentar buscar aquí para la cámara. A ver. Ay, señorita Catherine, la veo. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Ya? 3, 5, 6, 3, 9. ¿Ya? Sí, sí se ve. Se ve súper. Bien. Yo no pude, no sé por qué. Ya. Yo voy a compartir el PPT de nuevo. Ya, entonces acá la letra B sería 7 cuadritos, ¿cierto? Pinto 4. Letra C, 11 cuadritos, pinto 6. Y letra D, 13 cuadritos y pinto 9. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Ya. En la letra E, esto es un tipo de fracción impropia, ¿ya? Porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Cómo lo va a hacer acá? Voy a buscar aquí. Insert. ¿Tú puedes silenciar el micrófono, por favor? Gracias. ¿Ya? Tenemos un cuadrito acá. Vamos a ponerlo transparente. Vamos
el denominador me dice que yo lo tengo que partir este cuadrito en 4, ¿cierto? Ay, mi idea es que me quedo de derecha, ¿no? Ahí. Entonces tengo una línea ahí y tengo otra línea acá, ¿ya? Lo dividí en 4 según el denominador. Pero si se fija, me está diciendo que yo tengo que pintar 6 cuadritos en vez de 4. Entonces me faltan cuadritos para pintar. ¿Qué tendría que hacer? En vez de un cuadrito voy a hacer 2, ¿ya? No, vamos a duplicar este mismo acá. Enseguida, alguien me hizo una pregunta. ¿Quién fue? Dígame. Es que, profe, no se ve, lo único que se ve es el PowerPoint de representaciones gráficas de fracciones con todos los ejercicios. Los números Ya. están súper chiquititos. Ok, gracias por decir. Vamos entonces a compartir aplicación. Acá. Ya, ¿ahora sí lo ven? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Ya. Ahí sí se ve. Entonces, le decía que en la letra E tenemos 6 cuartos, ¿ya? Dijimos que el dibujo hay que dividirlo en la cantidad que dice el denominador, ¿ya? Por lo tanto, el denominador acá dice que tiene que ser en 4. Pero tenemos que pintar la cantidad que nos dice el numerador. Por lo tanto, nos falta, ¿ya? Porque si pintamos esto de acá, vamos a pintar 4 de 4. Pero nos están pidiendo que pintemos 6 de 4. Por lo tanto, voy a duplicar este mismo cuadrito y lo voy a hacer 2 veces, ¿ya? 2 veces y las dos tienen que estar divididos en 4, por si acaso. Lo único fome de este tipo de clase es que es lenta. Control C, Control V, acá, ¿ya? Entonces acá tenemos el cuadrito que lo duplicamos por 2. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, si me está diciendo que pinte 6 de 4, tengo que pintar estos 4 cuadritos de acá. Le voy a poner, a ver, diseño, insertar. Una estrella, ¿ya? Que no me deja hacer con... digamos que esa estrella es el cuadrito en el fondo que estoy pintando. Estoy pintando 1, control C, control V, 2, 3, 4. Me faltan 2, ¿cierto? 5 y 6, ¿ya? Ahí recién tengo la cantidad que me solicitó. Entonces estoy pintando 6 cuartos, ¿ya? Si se fija, es diferente a lo que estábamos haciendo al lado de acá, ¿ya? Porque acá el denominador era mayor que el numerador. Por lo tanto, la cantidad de cuadritos que yo pintaba era siempre menor a lo que estaba dibujando. Pero acá es al revés, ¿ya? La cantidad de cuadritos en la que lo tengo que dividir también me lo da el denominador, pero la cantidad que tengo que pintar sobrepasa a lo que yo estoy haciendo en el denominador. Por lo tanto, tengo que repetirlo 2 veces. ¿Qué tendría que hacer acá? También tengo que dividir el 7 tercios en 3, ¿ya? O sea, todos los dibujitos que yo voy a hacer tienen que estar divididos en 3, ¿sí? Eso quiere decir que si yo inserto acá una forma, voy a hacer aquí un rectángulo, ahí, transparente. Tendría que hacer ¿cuánto? Esto tendría que dividirlo en ¿cuántas partes? En 3, según lo que me está diciendo, ¿sí? Tengo que dividirlo en 3. Ahí, y también tengo que insertar otra más acá, ahí, ¿ya? Pero aquí tengo, si yo las pinto todas tendría 3 de 3, por lo tanto me falta. Control C, Control V, si yo esta la vuelvo a duplicar, aún así me faltan, ¿sí? Porque si yo las hago en 3 nuevamente y las vuelvo a pintar,
tendría 6 recién, así que todavía me falta, ¿sí? Control Z. Ya. Control C, Control V. Esto lo muevo aquí. Control V. Lo muevo acá. Y todavía me falta, por lo tanto tengo que hacer otro cuadradito más. ¿Sí? Ahí recién tengo la cantidad que me va a solicitar. Y este cuadrito también tiene que estar dividido en 3. Control C, Control V. Ahí. Control V acá. Entonces, aquí tengo la representación gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta en el fondo? Pintar los cuadritos. ¿Cuántos tengo que pintar? 7, ¿sí? Si estas estrellas son los cuadritos que estoy pintando, entonces tendría que pintar aquí. Control C, vamos a ponerle acá. Control V, para acá abajo. ¿Sí? Tengo que poner en el fondo 7 estrellas. Recuerde que no importa en el orden que usted los pinte, ¿ya? Eso no implica que si no mantiene el orden está mal. Basta con que pinte 7 y listo. ¿Cuántas llevamos? 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Ahí. Ya. Le toca la G y la H. Hágalo usted. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Señorita Catherine, ¿entendió? Profesora, ¿Cómo? ¿sí se entendió, profesora? Sí se entendió. Ah, ya. Me avisa cuando lo tengan listo. Voy a buscar un poco de confort. Vengo enseguida. Señorita Catherine, ¿Profe? déjeme agrandar la pantalla. Bueno, ¿Sí? según yo, ¿Ya? Espérame que la conexión está medio lenta. Ahí sí, acérquelo un poquito más. Ya.
Deje que se aclare. Tengo 3, 5, 10. Ya, ¿cuál era la fracción? Esa no me acuerdo cuánto era. Déjeme ver. ¿Cuál? ¿La G 9 o la H? quintos, la G. Sí, 9 quintos. Ya. 9 quintos. Tengo 5. Sí, está bien. Y la otra tiene 5, 10, 15. Bien. Sí. Sí, en el fondo, usted tiene que pintar más que lo que obviamente le está pidiendo que divida la fracción. ¿Sí? ¿Cómo se vería más ordenado si lo hace separado? Porque como está todo junto, no queda muy clarito. ¿Ya? O sea, separado me refiero a que pinte 5, 5 haga primero y 5 haga después. Ah. ¿Ya? Don José, Sí, ¿le resultó? sí. Ya. En la 15 quintos, ¿qué hizo al final? Ahí no sé, yo dibujé 3 cuadros de 5 y pinté los 15. Ya. Ya. ¿Está bien? 3 cuadros con 5 divisiones, ¿cierto? Sí. Ya. Y pintó los 15. Bien. Está bien. Ujú. Ya. ¿Estamos ok entonces? ¿Ya? Así se Estamos. representa de manera gráfica las fracciones propias, al lado la letra A, B, C, D, y las fracciones impropias E, F, G, H. ¿Sí? Perfecto. Ya. Todavía pueden ver dónde estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, impecable. Sí, Ya. Acabo de cambiar la diapositiva. ¿Sí? Sí, Donde dice fracciones sí. y números mixtos. ¿Sí? Ya. sí, sí. Entonces, acabamos de ver, vamos a hacer un leve repaso, ¿cierto? Las fracciones propias entonces son aquellas que el numerador es menor que el denominador, ¿sí? Y las fracciones impropias son aquellas en que el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones impropias se puede transformar a un número mixto, ¿ya? ¿Qué es un número mixto? En el fondo es un número entero acompañado de una fracción. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? ¿Ya? No sé si puedo subrayar desde acá. Déjenme ver eso. Ya, estoy compartiendo entonces la pizarra acá. Esa de ahí. Permitir. Ya. En el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Para pasar de fracción a número mixto, recuerde que son solo fracciones impropias, usted va a dividir el numerador por el denominador. Ese es el paso 1. ¿Ya? Le voy a dar los pasos primero y después lo vamos a hacer con un ejemplo. El segundo paso, el cociente de la división anterior se convierte en el entero del número mixto, ¿ya? ¿Se acuerda de cómo se compone una división? Que en el fondo es un cociente. El cociente, ¿qué es lo que es? El resultado que le va dando, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 4 dividido en 2, la división de 4 dividido por 2 es 2. ¿Cuál sería el cociente? 2, ¿ya? El resto de la división es el numerador de la fracción. Claro, si yo divido 4 dividido en 2, no hay resto porque es exacta, ¿ya? Si yo divido 3 dividido en 2, 2 por cuánto se acerca al 3, 2 por 1, ¿sí? 1 sería el cociente y el resto de esa división sería 1 también, ¿ya? El denominador es el mismo que la fracción. Lo único que se mantiene aquí igual es el denominador, ¿ya? En el divisor de la división. Vamos a ver un ejemplo de que estoy hablando con todas estas palabras que estoy diciendo, ¿cierto? Parece chino. Voy a compartir la pizarra. Vamos a compartir entonces la pizarra en blanco acá. ¿Ve la pizarra? Sí, se ve en blanco, total. Sí. Y aquí es donde yo le digo que los números son como cuando uno hace la firma en el registro civil. Ya. No hay problema, no hay problema. Entonces, recuerde que son solo fracciones impropias. Tenemos el lápiz azul, color azul. Tenemos 11 novenos, ¿ya? Tenemos una fracción impropia. ¿Cómo yo la voy a transformar? Primero me dice que el numerador lo divida por el denominador. Ay, no me marca el punto. Dividido por el denominador, ¿ya? Ese es un puntito de división. Eso me está diciendo.
¿Cuánto me daría esto? Si yo hago la división, 9 por 1, 9, ¿cierto? 9 por 2 se me pasa. Entonces, ¿qué sería 9 por 1? 9 por 1, ¿cuánto me da? 9, ¿cierto? Aquí en la división, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una resta. 9 menos 11, o 9 para llegar a 11, serían 2, ¿sí? Este 1 de acá, eso es el cociente. Cociente. ¿Ya? Y este 2 de acá es lo que llamamos el resto. Resto. ¿Qué me decía la explicación que estábamos viendo recién? Para yo pasar de una fracción impropia a un número mixto, ¿qué es lo que voy a mantener? El denominador lo voy a mantener. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice acá? Que el cociente va a ser el número entero de ese número mixto, perdón, y el resto va a ser el numerador de la fracción nueva que voy a formar. O sea, 11 novenos, que es una fracción impropia, transformada a número mixto, es igual que un entero 2 novenos. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. Ese es un ejemplo. Entonces, el cociente pasa a ser el entero de la fracción del número mixto. Y el resto pasa a ser el numerador. Lo único que se mantiene aquí es el denominador. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Acabo de borrar. A ver, 7. Vamos a ver su nota en la prueba 1 entonces. 7 dividido en 5. Ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta? Patricio Torres se había unido y abandonó, dice. A ver. Uniéndose. Ya. Entonces, vamos a hacer la división de 7 dividido por 5. ¿Sí? 7 dividido por 5. Estamos transformando entonces de fracción impropia a número mixto. Si yo hago la división es igual. 5 por 1 es 5, 5 por 2 se me pasa, ¿cierto? Entonces aquí sería 5 por 1. 5 por 1 es 5. Hago la resta, ¿cierto? 5 para llegar a 7, 2. Casi no coincidió con la anterior, ¿ya? El entero aquí, la parte entera, va a ser el número entero del número mixto, ¿sí? El resto va a ser el numerador de este número mixto. Y el denominador anterior lo mantenemos. Aquí. 5. Por lo tanto, esa fracción impropia, que era 7 quintos, lo transformamos a número mixto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Don Patricio Sí, Torres. Entró, salió, está inactivo, dice. Ya. Patricio Torres 2, 3, 4. Tiene múltiples sesiones abiertas. Ya. Entonces, verdad que tengo que hacer, compartirla. Don Patricio, cuando se conecte bien, por favor salude. Vamos aquí entonces, compartir la aplicación. Permitir. Ya. Entonces, la bla que yo le dije en palabras, lo resumí en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dividir el numerador por el denominador, ¿cierto? El cociente de la división anterior se convierte en el entero del número mixto y el resto de la división en el numerador de la fracción. El denominador se mantiene, que es lo que hice en los ejemplos que le acabo de dar, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos estos ejercicios de acá, ¿ya? 8 tercios. Veamos cómo nos quedarían el 8 tercios. Voy a aquí compartir la pizarra. 8 tercios. ¿Ve la pizarra, cierto? Sí. 8 dividido en 3. 8 tercios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dividir 8 dividido en 3. ¿Cuánto me queda acá? ¿Ya? 3 por 1, 3. 3 por 2 son 6. 3 por 3, 9. Ya se nos pasa. O sea que nos quedaría 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto era? 6. Hago la resta, ¿cierto? De 6 para llegar a 8 nos queda 2. ¿Cómo nos quedaría entonces esta fracción? Esto de acá sería el número entero,
¿sí? 2 enteros. El resto de la división pasa a ser el numerador. Y este 3 se mantiene, sigue siendo el mismo denominador. ¿Sí? 2 entero 2, 3. Entonces tenemos la fracción impropia que la acabamos de transformar en número mixto. ¿Ya? Tenemos el ejemplo. Usted entonces continúa con los ejercicios que le voy a compartir ahora. Compartir aplicación. Acá. Ya, entonces la letra A la tenemos lista. Veamos la siguiente. BCD. Don Patricio, ¿me escucha? Patricio Torres. Don Patricio, ¿me escucha? Profe, no sé si entendí bien, mire. Vaya diciéndome. Quedó así, no sé si se ve. No. ¿Don José resolvió alguna? Sí, en la primera me dio un entero 2 séptimos, en la segunda un ¿Ya? entero 3 cuartos y en la tercera un entero 3 novenos. Ya. Lo mismo. ¿Doña Catherine le dio lo mismo? Ya. Lo 1 mismo. entero 2 séptimos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Esa es la B. La C Sí. le dio 1 3 cuartos. ¿Sí? Sí. Sí. La D, 1 entero 3 Un entero. novenos. Sí. Sí. Ya. ¿Sí? La E, la F, la G, ¿no? ¿Todavía no? No, como nos pidió hasta la D. Ya. ¿La hacemos, no? Sí, avancemos. Ya. Un entero 2 cuartos la E. Ya.
La F2 entero 4 tercios, ¿La F? sí o no. ¿No es 2 enteros un tercio? 2 enteros, un tercio, sí. Un ¿Por qué tercio. 4 tercios? Porque 3 por 2 le da 6 y 1 menos 6. O sea, 7 menos 6 es 1 nomás. Po. Ah, tiene toda la razón ya. Está restando el 7 menos 3. Ah, ya. La G es un entero 4 quintos. Sí, Sí, igual me dio lo mismo. ya. ¿Y la última? La última no es 3 enteros solo. 3 enteros, ¿sí? Sí. 3 enteros le queda la parte entera, porque la fracción le quedaría 0 sobre 5. 0 dividido en 5. ¿Sí? Ya. En el fondo es 3 enteros, ¿sí? Sí, Pero el 0 sobre 5 le sirve cuando usted transforme de número mixto a fracción impropia. Porque 3 puede ser muchas cosas. Acuérdese que 3 es un número entero. Si usted lo transforma a fracción, claro, puede ser 15 sobre 5, pero también puede ser, a ver, número que dividido por 3. 21 dividido en 7, que también le da 3, ¿sí? Entonces, ya. va a saber que ese número mixto es realmente fracción impropia 15 sobre 5, manteniéndose 0 sobre 5. Ya. ¿Sí? ¿Catherine le dio la H? Sí. Ya. Lo que le quería decir era, déjeme ver, compartir, acá. Ya, tenemos aquí la pizarrita. Entonces, en el último ejercicio que usted hizo de 15 dividido en 5, lo que pasa es que ahora vamos a ver la parte final, que sería transformar de 15 dividido en 5, ¿sí? Se supone que en entero sería 15 sobre 3, ¿sí? 3 por 5 serían 15, si usted se lo resta en el fondo le da 0, ¿sí? Ya, ¿qué le queda entonces como número mixto? 3 enteros, el 0 pasa a ser el numerador y el 5 se mantiene, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros usualmente utilizamos? Serían 3 enteros, ¿ya? Pero esto es cuando usted pasa de fracción impropia a número mixto. Pero cuando usted haga la transformación de aquí para allá, necesita mantener el 0 sobre 5, porque si no, no va a saber en el fondo cuál es la fracción impropia, porque yo le decía que 3 pueden ser muchas cosas, ¿ya? Sí. Porque si usted divide 21 dividido en 7, ¿cuánto le da? 3, ¿ya? Pero ¿era esa la fracción impropia que teníamos al principio? No, ¿ya? Entonces Ya. ahora vamos a ver la otra parte, vamos a ver cómo se transforma de número mixto a fracción impropia. Déjeme compartir entonces el PPT. Ya, resolvimos esto de acá. Fracciones y números mixtos, la segunda parte, pasar entonces de número mixto a fracción impropia. El denominador también se deja, ¿ya? El número natural se multiplica por el denominador y se le suma el numerador. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? El A sería el número natural, ¿cierto? El número entero, y B sobre C es la fracción que usted le estaba dando como número mixto, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Multiplicar el número entero por C y sumarle B, ¿ya? Y el denominador se mantiene. Acá al ladito, ¿ya? El ejemplo dice 2 enteros, 5 tercios. Entonces le quedaría 2 por 3 más 5. 2 por 3 son 6, más 5 le da 11. Entonces ahí tiene 11 tercios. Y esta fracción impropia, en el fondo, la puede transformar en número mixto, y este número mixto lo puede transformar en fracción impropia. Viceversa. ¿Sí?
Ujú. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Multiplicar el denominador por el entero y sumarle el numerador. El denominador siempre se mantiene, ¿ya? Y ahí es donde está el tema que yo le decía. Porque si usted tenía el 15 sobre 5, compartir de nuevo la pizarra, el 15 sobre 5 usted ya sabe que es 3 enteros. Sí. 15 sobre 5 entonces. No me permite hacer los puntos de la división. Usted ya sabe que es 3 enteros, pero además sabe que tiene un resto de 0. Si usted lo transforma al revés, 3 entre 0 sobre 5, ¿qué decía la explicación recién? Que el denominador, que es 5, lo tiene que multiplicar por el entero. O sea, le queda 3 por 5 y le tiene que sumar ¿qué cosa? El numerador, que en el fondo es 0. ¿Y qué es lo que tiene que mantener siempre? El denominador. Entonces, ese 3 por 5, ¿cuánto era? 15 y sobre 0. Se fija que la única manera de que sepa realmente cuál es la fracción impropia es manteniendo el 0 sobre 5. ¿Sí? Porque 3 Ya. enteros son muchas cosas. 300 sobre 100 también es 3. Sí. Ya. Volvamos entonces acá a la... Tenemos acá los ejercicios. Tenemos 5 enteros, 8 tercios. Ejercicio 1. 5 enteros, 8 tercios. ¿Cómo me quedaría esto de acá? Está viendo el PPT, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Según la... me quedaría 5 por 8, ¿cierto? Perdón. 5 5 por por 3. 3. 5 por Sí. 3. Más el 8. Y abajo el denominador lo tengo que mantener. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me quedó acá? 5 por 3 serían 15, ¿cierto? 5 por 3 son 15 más 8. Y quiero hacerlo por parte para que quede como clarito. Insertar de nuevo. Símbolo. Ecuación. Ya. Entonces, aquí me va a quedar 5 por 3 son 15 más 8. El denominador siempre lo mantengo. 3. ¿Qué me quedó arriba? 15 más 8, ¿cuánto sería? 23. 23. Le voy a transmitir el coronavirus por la clase online. Ya, entonces nos daría 23 sobre 3. ¿Sí? 3. Ya, Sí. eso nos quedó. El de abajo, ¿cómo nos va a quedar el de abajo? Vamos a insertar entonces, ecuación, fracción, cha, cha. Me quedaría 3 por 7, Más ¿cierto? 9. Sí. Más 9, dividido en 7. En 7. ¿Cuánto me queda acá arriba? 7 por 3 serían 21 más 9. 37. 21, ¿cierto? 21 más 9 me va a dar 30. 30 séptimos. ¿Sí? Sobre 7. Ya. Ya, continúan haciendo las otras. Y las vamos revisando entre todos.
Profe, Dígame. la seda 51 cuartos. La C sería... Sí, Sí, igual. Y la, está bien. y la D da 93 cuartos. Novenos. 93 93 novenos. novenos. O sea, ¿cuál? Sí. Novenos, perdón, novenos. Sí. La E 10 cuartos. Sí. La F 13 tercios. Sí. 29 quinto la G. Ya. 30 y 45 quinto la H. Ya. ¿Lo está haciendo manito o con la calculadora? Mental lo estoy haciendo. Mental. ¿Y cómo que te era tan malo para matemáticas? Es que esto es un poquito más básico. Pensé que era Ah, ya. cálculo, me dijeron que era más complicado. No, sí, cálculo es el otro semestre. Si esto termina con números enteros en la primera parte, o sea, perdón, números reales en la primera parte, unidad 1, unidad 2, ecuaciones e inecuaciones, y la unidad 3 son funciones. Función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica. Sí, a mí lo que me complica es que usted me coloque ahí en la prueba de transformar de número mixto a fracción impropia. Y ahí, teniendo un ejemplo, se puede hacer. Es que no le puedo dar el ejemplo porque eso es prueba. Sí, pues, sé que Es ahí el problema. Sí, no me esto, acuerdo mire, la de lo teórico, matemática, de lo ¿cómo se teórico me aprende la acuerdo. matemática? Es haciendo y haciendo ejercicio. Es la única manera. Esto es todo mecánico. Entre más ejercicio usted haga, más va a aprender. Ujú. Es la única manera. Señorita Macarena, ¿se pudo conectar? ¿Me escucha? Sí. ¿Tiene micrófono? No. ¿Tiene disponible o no? Creo que no. Macarena, Macarena. Eh, don Patricio. Aló, Don Patricio, ¿me ¿se escucha? escucha? ¿Se escucha? Sí, yo lo escucho. Hoy me costó un mundo conectarme. Sí, vimos como Torres Patricio, sesión 9, opción 9, dice. 9 veces. Que lo que pasa es que vivo en la Brance aquí y la señal es demasiado mala por eso. Ya, don Patricio, ¿me puede dar su root, por favor? Ya, 17, Ya, 918, ya, 358, ya, raya 7. Reyes 7. ¿Usted es primera clase que está? No, si he venido, he ido a clase. Ah, ya, ya. Está en el grupo de ¿Se sienten WhatsApp los entonces. Ah, ya ahora me acordé. Sí, Ok, ok. Sí, me acuerdo. chuta, estoy más colgado que no me Ya, puedo pero no se conectar preocupe que antes. la clase está siendo grabada en este momento por si acaso. Ya, Ya. ok. Señorita Macarena, ¿me da su root, por favor? Profesora, 18, Dígame. ¿Ya? 18, ¿Ya? 727, ¿Ya? 800, ¿Ya? guión 7. Guión 7. Ya. Voy a sacar una impresión de pantalla en este momento para que quede una constancia del registro. Entonces se supone que después terminando la clase uno puede volver a revisar el video que queda grabado, ¿cierto? Sí, el video va a quedar en la plataforma. Usted lo puede descargar incluso. Ah, ya, pues entonces le reviso completo después también, Sí, porque para no es quedarme mejor que lo atrás. descargue y así no depende del internet. Sí, pues mejor, porque si no, para no quedar atrás, pues, Sí. estoy Profe, más estoy colgado. guardando. Ya. profe, me mostraré. ¿Quién me habla? Catherine. Sí, profe, ¿me mostraría la diapositiva anterior? La anterior. Ya. Déjeme, por favor. ¿Esta? ¿La de la fórmula? Sí, esa misma, por favor.
Ya, estábamos haciendo la revisión de ¿Lo puede mandar uno. por WhatsApp o no? ¿Cómo? ¿Lo puede mandar por el WhatsApp? ¿El video? Sí. El video es muy pesado porque ya llevamos grabando como 1 hora 20, difícil. Lo puedo Ya. compartir Maca, por yo lo Dropbox. descargo, lo comprimo y te lo envío. Ya, bacán. Porque, o por último, el PPT. Porque igual el PPT no nos sale tan... Creo que está bien explicado. Bien. Sí, sí, hicimos harto ejercicio. ¿En cuál estábamos revisando? La letra F, 13 tercios. Sí. La letra G, 29 quintos. 29 29 quintos. quintos. Y la letra H, 45 25 quintos. quintos. 45 quintos. Sí. Ya. Señorita Caterina, usted creó el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, profesora. Ya. ¿Me puede nombrar administradora, porfa, para agregar a don José al grupo? Ya, muchas gracias. Ya. En resumen, ya, con esto la clase se termina. ¿Qué fue lo que vimos el día de hoy? Vimos los números racionales, ¿ya? Usted está viendo el PPT, ¿cierto? ¿Lo puede ver? ¿Los que están conectados? Sí. Sí, Ya. sí. Números racionales en el fondo. Los números racionales vimos que eran, ¿ya? Todo número que se puede transformar en fracción es un número racional, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Dijimos que dentro de eso están los números enteros, los decimales que son exactos, los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos. Todos esos se pueden transformar en fracciones. ¿Cuáles no se pueden transformar en fracciones? En el fondo son los decimales no periódicos, como cuál, como la raíz de 3, la raíz de 2, el número pi, etcétera, ¿ya? Los que no sean periódicos. Después vimos que teníamos fracciones propias y fracciones impropias. ¿Cuáles eran las fracciones impropias? Perdón, las fracciones propias eran aquellas en que el numerador es menor que su denominador, ¿ya? Las fracciones impropias es todo lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. Y estas fracciones impropias se pueden transformar en algo que se conoce como número mixto. ¿Qué es el número mixto? Es un número formado por un número entero más una fracción, ¿ya? Vimos que estas fracciones tienen una representación gráfica, ¿ya? O sea, yo puedo dibujar esta fracción que me colocan, ¿ya? En el taller usted puede dibujar esta fracción. Aquí hay varios ejemplos. Hicimos ejemplo entonces, la letra A, B, C, D son fracciones de tipo A, B, C, D, fracciones de tipo, es una pregunta. Son fracciones de tipo Propias. Propias, ¿sí? Son de tipo propias porque el numerador es menor que el denominador, ¿sí? Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer el dibujo de esto, la representación gráfica? El denominador me va a dar la cantidad de veces que yo tengo que dividir mi dibujo y el numerador la cantidad de veces que tengo que dibujar o pintar, ¿sí? En cambio, las propias. Las propias son las que el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? Sí, Ya. ¿sí? Ya. Y las que tengo al lado derecho, F, G, H, son fracciones de tipo fracciones impropias. impropias. Sí, donde el numerador es mayor que el denominador. Como es mayor, que yo tengo que dividir mi dibujo por el número del denominador, acá por 4, ¿sí? Este cuadrito está dividido en 4, pero si yo pinto las 4, me faltan todavía, porque me está diciendo que tengo que pintar 6 de 4. Por lo tanto, tengo que dibujar 2 veces estos cuadritos divididos en 4 y pintar 6, ¿ya? Así sucesivamente. Un leve resumen. Después vimos que las fracciones impropias, se pueden transformar a número mixto. ¿Cómo? Haciendo la división del numerador con el denominador, ¿ya? El cociente que va quedando pasa a ser el número entero del número mixto, el resto pasa a ser el numerador y el denominador se mantiene, ¿sí? También vimos ejemplos de esto. Y también podemos pasar del número mixto a fracción impropia, que es lo último que estábamos viendo,
¿ya? Con la fórmula que tenemos acá. ¿Qué tenemos que multiplicar? El número entero por el denominador de la fracción, sumarle el numerador y lo que se mantiene es el denominador, ¿ya? Que son los últimos ejercicios que vimos. Con eso terminamos por hoy día y continuamos el día jueves en el fondo con la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver la transformación de decimal finito a fracción, de semiperiódico a fracción, etc. ¿Ya? Entonces la clase va a estar disponible desde las 8:35 en adelante. ¿Alguien? Ah, sí, todos sí. ¿Y dónde se busca aquí? Ah, ya, mire, cuando yo deje de compartir, cuando usted entró a la sala, ¿sí? En presencia había una que decía sesión, ¿sí? Arribita en la parte izquierda hay una parte que dice menú, ¿ya? Se supone que usted entró a la sala de telepresencia, pero en vez de sesión, usted se va donde dice menú. En menú le aparecen sesiones, grabaciones. Entonces tiene que ir donde dice grabaciones, ¿ya? Ok. De ahí la puede descargar. Ok. Obviamente la sesión se va a cerrar a las 8:35. Si usted se mete a las 8:36 no va a estar la grabación, porque tiene que pensar que esto se tiene que cargar en la plataforma y tiene que cargar 1:20, por lo tanto se va a demorar unos 15 minutos más o menos, ¿ya? Para que diga, chuta, ¿por qué no me aparece la clase? ¿Ya? Entonces sería... O sea, tengo que ¿Cómo? hay que estar conectado hay que estar hasta las 8:35 para que salga la grabación, ¿cierto? La Eso sesión, era, ¿no? la sesión se cierra a las 8:35, ¿ya? ¿Ya? Esta sesión. Después de eso, aproximadamente unos 15 minutos se va a demorar en que la grabación esté disponible para que usted la vea, ¿sí? Ah, ok. O sea, si usted se quiere salir de la sesión ahora, no hay problema, pero la sesión en sí Ya. está para cierre a las 8:35, ¿ya? Ah, ya. Ok. Después, o sea, tipo 9 de la noche, ahí ya va a estar disponible para que usted la pueda descargar. O la pueda ver en línea o la pueda descargar, cualquiera de las dos. ¿Sí? Sí. Ya. Voy a tener